especial. Amén. ¿Cuántos papás tenemos aquí presentes y pueden levantar su mano? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son de 9 manos. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Bendecimos sus vidas. Dios usó un varón también para que yo esté aquí, ¿verdad? Amén. Y le doy gracias al Señor Dios. Nosotros no escogimos a nuestros padres. Dios nos dio al que Él quiso, ¿verdad? Ah, 10, no lo había visto. 10 entonces, 10 papás. Es que me fui así. 10 papás. Dios nos dio el papá que Él quiso darnos. Amén. A lo mejor nos gustó, no nos gustó nuestro papá. No sabemos, mis hermanos, cómo fue nuestra relación con Él. Pero sin duda que Dios necesitaba los genes de ese varón para hacernos a nosotros, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios porque por esa causa nosotros estamos aquí. Hoy quiero compartir un mensaje, mis hermanos, para ustedes, varones. Y yo creo que los hijos se van a identificar en alguna manera también, porque formamos un núcleo, somos una familia. Déjeme decirle que no necesita sacar el escudo para protegerse de las piedras. No voy a predicar a pedradas, pero si alguna cosa llegara a traspasar y tocar alguna fibra sensible, pues es que ya es normal, ¿no? Ya es normal, es parte. La palabra de Dios, dice la Escritura, es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y dice que discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Así que si siente que algo Dios le habla ahí, no vaya a pensar quién le dijo a la pastora. Amén. No veo. Incline su rostro, hermano. Vamos a orar y pedir la gracia del Espíritu Santo, que Él sea quien use mi vida, mis labios, que ponga en mi mente, en mi corazón la palabra, que Él fluya a tu corazón, a tu vida. Permítele hablarte, permítele acercarse a ti, a tu corazón. Varón, que Dios te consuele. Los hombres también lloran, los hombres también tienen emociones, también tienen sentimientos. A veces un varón quiere conservar su postura varonil, firme, pero Dios también te dio ojos y lágrimas para llorar, para que te liberes, para que descanses, para que saques presión, para que te renueves y te rejuvenezcas como las águilas. Espíritu Santo, sin duda que la transformación y el cambio del corazón y de la mente solamente te corresponde a ti. Te rogamos, mi Dios, que seas tú hablando, ministrando a cada vida, a cada corazón, a cada pensamiento de los que estamos aquí presentes, Señor, y de una manera particular, muy especial, Señor, a los varones, a los padres, Señor, aquellos que han engendrado y criado hijos, que se sienten orgullosos de haberlo hecho y algunos a lo mejor se sienten insatisfechos porque sienten que no han cumplido con su papel como deberían de hacerlo. Señor, pero que tu palabra venga a hablarnos y a restaurarnos y a sanarnos y a ubicarnos y a enseñarnos, a instruirnos, aquellos padres jóvenes, aquellos que se convertirán en padres, que se preparen para hacerlo, Señor. Para que un día, Señor, se sientan contentos y agradecidos contigo por el don que tú les concedes. Gracias este día de una manera especial por nuestros padres, porque hoy se celebra, Señor, en todo nuestro país, no sé en dónde más, pero sé que en nuestro país, y te agradecemos mucho, Señor, porque esa es una bendición que tú has concedido, Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos,
varones, quiero decirles que Dios, nuestro Padre Celestial, toma precisamente ese nombre y lo comparte con ustedes, de llevar el Padre, ¿verdad? De alguien que engendra, que da vida. Nuestro Dios es el Padre Celestial, pero a pesar de la divinidad, de la grandeza de su majestad, Él siempre busca la manera de identificarse con su creación, de tal manera que nosotros nos podamos ver en Él y podamos ver en Él lo que nosotros necesitamos y nos complementa. Y hay un nombre con el que Dios se muestra, y fue Jesucristo mismo el que lo mostró a través de 3 parábolas que yo quiero compartir con ustedes en este día. No es la parábola del hijo pródigo, no vamos a hablar del papá que le dio la bendición al hijo, la herencia y se fue, y después lo recibió con amor. No, hoy vamos a dejar a ese papá tranquilo y vamos a ir a otras 3 parábolas que nos hablan de un padre de familia. Así Jesús lo llamó, no le puso nombre, no le puso Juan, no le puso Mateo, no le puso Felipe, no le puso ningún nombre conocido, sino algo con el cual se identifique, amén, con el género, con los padres. Y en la parábola vamos a encontrar que había un padre de familia. En cada una de estas 3 parábolas Jesús se estaba refiriendo exactamente a Dios. Cada una de estas parábolas tiene su propia interpretación, su propio trasfondo, ¿sí? No voy a transgiversar el texto, no lo voy a descontextualizar, no lo voy a hacer que diga lo que yo quiero, solamente con el debido respeto voy a aplicar cada una de estas parábolas a ustedes, papás. Amén. Ese término del padre de familia que le corresponde a Dios en las parábolas, yo quiero que usted se vea en ese padre de familia que nosotros vamos a leer en estas parábolas. La primera se encuentra, todas están en el Evangelio de Mateo. De hecho, son 4 parábolas que encontramos a un padre, pero 3 específicamente dicen padre de familia. Por eso también me quise quedar con estas 3 nada más, y para no alargar tampoco de más el mensaje. En el Evangelio de Mateo, capítulo 13, vamos a encontrar la parábola conocida como del trigo y la cizaña. Capítulo 13, versículos 24 al 30. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia. ¿Se fijan? Ahora es el padre de familia. Un hombre sembró la semilla, pero ahora se dirigen a él como padre de familia. Y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén.
Muy bien. Ese hombre eres tú. En el caso espiritual, ese hombre es Dios, que sembró su semilla. En la interpretación de esta parábola, Jesús especificó que la semilla de trigo, la semilla buena, son los hijos del reino, mientras que la cizaña son los hijos del diablo. Sí, los hijos del diablo, lo dice específicamente, los hijos del malo en el versículo 36 en adelante. Este hombre tiene un campo en donde siembra su semilla. Este campo es tu familia, este campo es tu casa, este campo es ese hogar que formaste con la mujer de tus sueños, con la mujer que amabas, con quien quisiste vivir tu vida. Los hijos nacieron, los hijos crecieron. Para muchos de ustedes, algunos ya abuelos, algunos todavía no abuelos, pero ya no están lejos, ¿verdad? Andan espantando suegros, que diga, yernos o nueras. Algunos ya los abrazaron, ¿verdad? También. Pero bueno, el campo en donde fue sembrada la semilla es tu casa, es tu familia. La semilla, en esta parábola, en esta interpretación, en esta aplicación, la semilla es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que como hombre de Dios tú sembraste en tu familia. Es la palabra de Dios que sembraste en tu esposa, que sembraste en tus hijos. Pero a causa de que estamos en un mundo caído, en un mundo donde hay cosas buenas y donde hay cosas malas, en donde hay palabra de Dios, pero también hay muchas corrientes, hay muchos pensamientos apartados de Dios, pudieran ser aparentemente buenos, pero no te llevan a Dios, sino que te alejan de Dios, aún aparentando ser algo bueno. Esa es la cizaña. La cizaña es el consejo que tus hijos escuchan por fuera de ti, de tu casa. La palabra de Dios está sembrada en tus hijos, en tu familia. De alguna manera me voy a enfocar a lo mejor más en los hijos, aunque pudiera ser también la palabra que compartiste con tu esposa, que compartiste a lo mejor al revés, ¿verdad? La esposa con el esposo. Pero como ahorita estamos hablándole al varón, pues perdónenme hermanas, vamos a dirigirnos al varón. El varón siembra la palabra de Dios en el corazón de sus hijos, pero a la vez, sin que tú te des cuenta, tú estás sembrando la palabra y tú confías que estás dándole la palabra y esperas que se conviertan en hombres y mujeres de Dios porque les estás dando la palabra. Pero en lo oculto y en lo secreto, sin que tú te des cuenta, alguien más también está sembrando en ellos. Están sembrando filosofías, corrientes, consejos, animándoles a correr contra la corriente, rebelión, rebeldía, adaptarse al mundo, vivir la vida loca. Y el hijo, tu hijo, tiene sembrada cizaña juntamente con el trigo, con la palabra que tú le has dado. Sin duda que tienen la palabra, pero no puedes descartar que también tienen cizaña. Por eso encontramos en nuestros hijos a veces conductas incorrectas, rebeldes, groserías, que ya hicieron esto, que ya hicieron lo otro, que ya se quieren independizar, no sé, tantas cosas. Tú sabes lo que hay en tu casa. ¿Por qué? Porque la cizaña también está allí. Ahora, ¿qué encontramos aquí? Este padre nos enseña o les enseña a varones varias cosas. Esta parábola nos enseña primero a un padre que sembró la palabra, a un hombre que le dio la palabra de Dios a su familia, pero también cuando se dio cuenta de que había cizaña, no se alocó, no se puso histérico. ¿Pero cómo si yo no te enseñé eso? No se puso a arrancar la cizaña, sino que la dejó allí. Confiando, hermanos, que en su tiempo el trigo dará su fruto y la cizaña también crecerá. Y el hijo se dará cuenta por sí solo que es bueno y que es malo. Y entonces el hijo no tendrá ningún problema
permitir que la cizaña sea arrancada de su corazón. Pero si tú como papá quieres arrancar la cizaña antes de tiempo, antes de que él lo pueda entender o comprender, puedes arrancar juntamente el trigo. Deja crecer el trigo y la cizaña. Dios, mis hermanos, permitió eso. Dios permite que en el mundo haya gente, hijos de Dios e hijos del diablo. Pero dice, al final va a haber una separación. Y Dios, que es el juez justo, Él dará la orden: quemen la cizaña. Pero aquí, hermanos, volviendo al corazón del Padre, encontramos a un Padre prudente. ¿Se fijan? Un papá, ¿qué hizo este papá? Fue prudente. Cuando supo que un enemigo había sembrado cizaña en su terreno, no mandó que quemaran el campo y plantaran otra vez trigo. No mandó que arrancaran la cizaña, sino que la dejaran crecer. Hermanos, cuando meditaba en esto, pensaba, la misma lluvia o la misma agua que hacía crecer el trigo, también le permitía a la cizaña crecer. ¿Puede entender eso, no? Esa profundidad de la sabiduría de Dios, la misma agua. Porque usted no puede decir, ay, ¿cómo riego una planta sin dejar de regar la otra que no quiero si están pegadas la una con la otra? La misma agua que alimentaba el trigo, alimentaba la cizaña. Pero el tiempo descubrió quién era quién. El tiempo, papá, te dará la razón. Hijos que ahora no entienden el consejo de sus padres, con el tiempo van a decir, mi papá tenía razón. La palabra, el consejo que me dio, tenía razón, pero no lo entendía. Y entonces vas a luchar contra la cizaña. Y tus hijos, papá, van a luchar contra la cizaña y la van a arrancar. Porque allí, juntamente con la cizaña, también está el trigo, la palabra de Dios que no va a volver vacía. Tú sembraste la palabra, no está perdido del todo. Amén. Déjalo crecer, déjale el asunto al Señor. A su tiempo, tu hijo lo entenderá. Amén. ¿Cuántos papás luchando con los hijos y a veces peleando y dañando la relación y distanciándose, alejándose, en vez de acercarse más? ¿Por qué? Porque quieres arrancarle la cizaña que él ahorita no entiende que tiene en su corazón. Tú síguele dando el agua, síguelo regando, síguelo bendiciendo, síguelo amando, síguelo nutriendo espiritualmente. Aunque crezca la cizaña, aunque parezca que no se aparta de lo malo, aunque parezca que no entiende, pero también está el trigo sembrado. Amén. El tiempo te dará la razón. Este papá entonces es un padre prudente, paciente, sabio, cuidadoso. Él no estaba cuidando la cizaña, él lo que estaba haciendo era cuidando el trigo. Que Dios te dé sabiduría, papá. Tal vez las decisiones que tomas no son del agrado de los demás, pero sigue aquello de lo que tienes convicción. Miren, este papá de familia tomó la decisión. A lo mejor la mujer le decía a un lado, no seas tonto, viejo, manda que la arranque. Amén. ¿Cuántas veces las mujeres estamos ahí, ¿verdad? ¿Casi nunca o casi siempre? Siempre, sin el casi, ¿verdad? Entonces, allí las mujeres diciéndole al hombre, hay veces, varón, que no puedes darle gusto a tu mujer, ni a tus hijos, ni a nadie, sino solamente hacer lo que es correcto, lo que tú sientes en tu corazón, lo que sabes, y a lo mejor en oración buscaste a Dios. Señor, ayúdame a hacer lo correcto. Y aquello que Dios puso en tu corazón, hazlo sin temor, porque Dios estará contigo. Amén. Este hombre tomó la decisión, dio la orden, y los
sirvientes solamente acataron la instrucción. Amén. Es importante, varón, que seas firme en tus decisiones, que tu no sea no y que tu sí sea sí. Amén. Hermanos, esta generación necesita papás firmes, papás de autoridad, de carácter. No digo ogros, amargados, no. O sea, todo se pule, ¿verdad? Pero sí se necesita carácter. Un hijo, hermanos, que crece a la sombra de un papá indeciso, ¿qué creen que va a hacer? Un indeciso también, hermanos. Le animo, papá, a que sea firme. Siembra la palabra, pero no los puedes obligar a creer. Siembra la palabra en tu familia, pero no los puedes obligar a creer. Sembraste la semilla, solamente síguela regando. No, regándola en el buen sentido. ¿Okay? No los puedes obligar a creer. A su tiempo la cizaña se va a manifestar y será más prudente para desecharla. Porque aquí no le alcanza a leer bien de pronto mi propia letra. Esta parábola nos habla entonces a los papás enfocados hacia la familia. Ahora vamos a hablar de una parábola que nos va a llevar al papá a mirar en su área laboral. ¿Amén? ¿Qué es lo que más le gusta al hombre hacer aparte de estar en su casa? ¿Estar en dónde? En su trabajo, ¿verdad? Trabajar. De hecho, algunos ni quieren salir del trabajo, ¿verdad? Dicen, oye, tú nomás puro trabajo y te la quieres llevar. ¿O no? ¿No? Algunas sí, ¿verdad? ¿Quién se quejan de eso? ¿Qué mujer hay que no se queje de algo que tenga que ver con el trabajo? Pero bueno, en la parábola del capítulo 20, esta se conoce como la parábola de los obreros de la viña. La leíamos hace un ratito. ¿Qué les quedó de la parábola que acabamos de leer? ¿Alguien me puede decir algo? Papá, ¿qué les quedó de la parábola que acabamos de compartir ahorita? Que hay que tener paciencia en el hogar. Amén. La paciencia es una virtud divina. ¿Alguien más? Que la misma lluvia hizo crecer aún la cizaña que estaba plantada ahí. Amén. Y eso no afectó al final de cuentas al trigo, ¿verdad? El trigo igual creció. Gracias a Dios. Muy bien. Vamos a continuar. Mateo 20, del 1 al 16. La leíamos, pero la voy a leer otra vez. ¿Ven? Esa se leyó hace un rato. Por quien no la escuchó, la voy a leer. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Este hombre tiene un campo en donde sembró una viña. Aquí el campo y la viña no van a representar tu casa, sino van a representar el trabajo, el campo del trabajo. Este hombre entonces sale a buscar trabajadores que vengan a laborar a su viña. Dice, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, que es el salario del día, eso es un denario, les envió a su viña. Pero a estos los contrató muy tempranito en la mañana, a lo mejor a las 6, 7 de la mañana. Salió y los contrató y se fueron a su campo a trabajar. Saliendo cerca de la hora tercera del día, o sea, casi a las 9 de la mañana, la hora tercera, son las 9 de la mañana en el horario judío, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, como esos que vemos allí, ¿verdad? A un lado de los rieles del ferrocarril, a veces esperando a ver si alguien los contrata, ¿no? Y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Fíjense bien que
Que a ellos no les dijo, te voy a dar un denario, te voy a dar lo que sea justo. Eso podría decir, bueno, si el salario son, en este caso, decir una cantidad de 500 pesos, bueno, a lo mejor salimos con unos 400 pesos, ya es algo, ¿no? Al día. Ellos se fueron a trabajar, salió otra vez cerca de las horas sexta, o sea, casi el mediodía, y a la hora novena, a las 3 de la tarde, e hizo lo mismo. Los volvió a contratar, y cada uno de ellos estaba siendo contratado para trabajar menos horas. Y saliendo cerca de la hora undécima, o sea, antes se trabajaban 12 horas, de 6 a 6, por decir así. 12 horas, cerca de la hora undécima, o sea, ya nada más faltaba una hora para trabajar. Halló a otros que estaban también desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. ¿Cuánto puedes ganar en una hora de trabajo aquí en nuestro país? ¿Te alcanzaría para darle a comer a toda tu familia con una hora de trabajo? Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal. ¿Qué significa? Dales a todos lo mismo, el denario, los 500 pesos, dáselo a todos. Eso era justo para él, mas no para los trabajadores, como vamos a escucharlo. Comenzando desde los postreros hasta los primeros, o sea, primero le vas a pagar al que trabajó una hora, se va a poner feliz. Pero ¿cómo se va a poner el que trabajó todo el día? Y al venir, los que habían ido cerca de la hora undécima recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, porque también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados y pocos escogidos. Esta parábola tiene su propia interpretación en su contexto. En esta parábola tú no eres el padre de familia principal. En esta parábola tú no eres el dueño de la viña. En esta parábola, papá, tú eres uno de esos obreros. Amén. Mientras que Dios sí es el dueño de la viña. ¿Ya te ubicaste en esta parábola? Tú eres un obrero. Mientras que Dios es el dueño de la viña. Contrató a varios hombres en diferentes horarios. Unos hicieron más, otros hicieron menos, pero a todos les pagó lo mismo. Les suplió su necesidad. En esta parábola, mis hermanos, vemos a Dios identificándose con ustedes, con los varones. Un hombre tiene la carga de sostener a su familia. La responsabilidad primaria es del varón, hermanos. Aunque la modernidad nos haya cambiado las cosas, las mujeres nos sintamos independientes y yo puedo sin un hombre que no sé qué, no es cierto, hermanos y hermanos. Las mujeres podemos salir adelante, sí, pero Dios no se equivoca. Dios hizo un hombre, una mujer, y dice, no es bueno que el hombre esté solo. Entre los dos se ayudan mutuamente. Amén. Ahora, Dios entiende el corazón del padre de familia que está desempleado. Dios sabe que tú como
familia lo que le hace falta. Trabajas, te esfuerzas, puedes trabajar horas extras, hacer cosas duras, pesadas, para trabajar, para llevar el sustento a tu casa. Pero hay periodos cuando no hay trabajo, hay periodos de desempleo, hay periodos en donde te recortan el trabajo, te pueden despedir porque hay recorte, y tú puedes decir, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Esto no me va a alcanzar. O se siente mal de que la mujer, como ahora trabajamos dos, que la mujer esté trabajando y él no, o que ella gane más que él. Y eso son cosas, mis hermanos, que afectan muchas veces en el hogar, en la familia. ¿A dónde te quiero llevar con esta parábola? Que confíes en el dueño de la viña. Que confíes en el dueño de la viña. Que tu sustento, aunque tú trabajes, no proviene directamente solo de tu esfuerzo, sino de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios. Que si hay una temporada en tu vida en que te enfermas y no puedes trabajar, Dios cuidará de ti y de tu casa, amén, de tu familia, de tus hijos, y nada le faltará. Así como cuando trabajabas mucho, tenías para darle en abundancia. Cuando no puedes trabajar por alguna situación seria, difícil, tú vas a mirar que Dios proveerá para que tu familia tenga todo lo necesario. Y ahí es donde reconoces que hay alguien más grande que tú, y ese es el dueño de la viña. Que si tú amas a tu familia, Dios la ama más que tú. Amén. Amén. Y si Dios cuida de las aves, cuidará también de ti. No importa que trabajaras menos. No estoy diciendo que no trabajen o que trabajen menos, no. Estoy diciendo que la vida te va a llevar a momentos en donde eres incompetente, incapaz, no sé, la situación, no incompetente. A lo mejor una enfermedad te limita, algo pasa. El dueño de la viña te dará el jornal. Amén. El dueño de la viña te dará el jornal. Amén. Dios es nuestro proveedor, nuestro sustentador. Cuando Dios sustentó a su pueblo en el desierto e hizo caer maná, les dijo, tomen la porción que necesitan para cada día. No amontonen para mañana, porque mañana Dios traerá el maná nuevamente. Cada día Dios tiene cuidado de nosotros. Miren que nosotros ya nos acostumbramos a cobrar a la semana, a la quincena o al mes. Pero en esos tiempos se pagaba al día. ¿Trabajaste hoy? Aquí está tu salario. Por día. Entonces tú no dices, ay, aquí tengo lo del mes. Miren, ¿saben qué hacen muchos hombres? Y voy a hablar de los que aquí no hay, Todo. Agarran la raya de 15 días a veces del mes, se pierden por una semana y regresan sin nada. Aquí no hay. Pero muchos lo hicieron, yo sé que lo hicieron. Yo de cercano, en mi propia vida, no de casada, sino en mi casa, donde yo me crié, yo lo viví, yo lo vi. Mi abuelo, mis tíos, hacían eso. Trabajaban, agarraban la raya y regresaban sin nada. Varón, acá por si acaso tuviera uno perdido o nos van a ver allí por el Facebook. Cuando agarres tu raya, varón, tu primera responsabilidad es sostener a tu familia. No que porque ella trabaja, ella se mantenga. No, hermanito. Usted es el principal responsable de sostener su casa, su familia. Amén. ¿Por qué cree que Dios está aquí tratando con varones? No andaban las mujeres en la calle buscando trabajo, ¿verdad? Las mujeres estaban criando sus hijos.
cuidando de ellos, lavando la ropa, limpiando, cocinando, de todo a todo. Amén. Papá, por los que nos van a ver allí, ¿verdad? En el Facebook, si quieres que Dios te bendiga y sigas teniendo efectivo, bendice tu casa, bendice tu familia. No dejes tu casa sin comida, no dejes tu casa sin ropa, sin vestido, no dejes tu casa sin luz, sin agua. ¿Por qué? Porque me lo tomé, porque me lo fumé, porque le invité a mis amigos. Feliz con los amigos y en la casa. ¿Sí? Hijos, a veces que no tienen lo suficiente. Por eso hay tanta cantina, por eso hay tanta licorería, por eso hay tantos lugares, porque hay clientes. Si no hubiera clientes, eso no existiera. Amén. Y gracias a Dios por los que fueron rescatados de esa vida y los que aún serán rescatados de esa vida. Dios va a cuidar de tu familia, pero cuida lo que Dios te da para que Dios te siga dando vida, salud, fuerzas. Si no, cuando estés en cama y digas, quiero volver a trabajar y no puedas levantarte, ¿qué razón le das a Dios para que te dé un día más de vida? Hermanos, a veces pienso eso. ¿Cuántos le damos motivos a Dios para que nos deje vivir un día más? A veces no tenemos méritos, hermanos. Al contrario. Vámonos, hermano, porque ya agarré costas de piedra así. Ya no me voy a detener. Así que... Entonces, solo cierro con esto. Dios proveerá lo necesario para que sustentes tu familia. Para ti, papá, que te preocupa tu casa, que te preocupa tu esposa, que te preocupa tus hijos, que quieres darles todo lo necesario y no puedes. Dios te va a suplir. Amén. Dios te va a proveer para ti y para los tuyos. Aún en esos tiempos difíciles. Ahora vamos a entrar, creo yo, hermanos, a la parábola que nos va a confrontar un poquito más. Parece que este orden de parábolas nos lleva de menos a más. Esta segunda ya nos dio unas pedraditas, ¿verdad? Perdónenme, varones, empecé muy inspirada, pero la escritura misma nos lleva a hablar de esta manera. La parábola de capítulo 21. Versículos 33 en adelante. Esta es conocida como la parábola de los labradores malvados. Pero descuida, aquí tú no eres el labrador malvado. Amén. En el otro sí eras el obrero, el trabajador. Aquí no. En esta parábola tú no eres el labrador malvado. ¿La tienen? Amén. Oír otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibieran sus frutos. Mas los labradores, tomando los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron lo mismo con ellos, de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, allá no lo llama el padre de familia, sino el señor, el dueño. Cuando venga el dueño, el señor de la viña, ¿qué hará? Hace una pregunta, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores
que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: nunca leíste en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a sus ojos. Hasta ahí la vamos a dejar. Bueno, el 43 cerraría: por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Si ustedes se fijan, aquí la viña representa el reino de Dios. Pero en mi parábola que yo les estoy aplicando a ustedes, ustedes son los dueños de la viña. Y la viña es tu casa. La viña es tu hogar, es tu familia. Son tus hijos. Ahora, este padre de familia plantó su viña y dice que la cercó, le puso un buen cerco, le puso sus límites y su protección. Eso es una cerca, protege y guarda su espacio. La plantó y cavó un lagar. Un lagar era en donde él estaba planeando hacer el vino de las uvas que él iba a cosechar. Él estaba mirando a futuro. Yo voy a cosechar de mi viña. Vienen cosas buenas para mi casa en el futuro. A mis hijos les va a ir bien. A mi esposa, a mi casa, no les va a faltar nada. Van a tener todo. Me voy a esforzar para que tengan protección, una buena casa, que tengan buenos estudios, que tengan una cuenta de banco, ahorros. Yo, papá, soy el proveedor, soy el protector de mi casa. Yo voy a vigilar que en mi casa nadie se meta a hacerle daño. La cercó. Y dice, puso una torre. Y las torres eran para vigilancia, precisamente. Para vigilar si alguien se metía, algún animal, estar vigilando su torre. Ahora, el detalle es este. Es que esa viña preciada para él la arrendó, la rentó a gente para que la trabajara. Pero a la hora de pagar la renta, no quisieron pagar la renta. Y a los que le enviaban a cobrar la renta, los mataban. Aún al mismo hijo del dueño lo mataron por no pagar la renta y quedarse con la propiedad. Tu casa corre peligro. Tu familia corre peligro. Tú puedes levantarle un cerco de protección, tener tu buena casa, y tú dices, mi casa está bien, tenemos un buen trabajo, tenemos ahorros, mis hijos están estudiando, y tú dices, esto es lo máximo. Pero fíjate bien, aparte de arrendar, él no se fijó a quién la estaba arrendando, a quién le estás confiando tu familia, a quién estás permitiendo que se meta a tu casa. Y no estoy hablando de personas, pudiera ser también. Pero fíjate bien, ¿sabes qué es lo peor? Que él se fue lejos. Él se fue lejos. Él confió en los arrendadores, o en los ¿qué? Arrendatarios. Él confió en esa gente y se fue, y después no le querían regresar su viña, se querían apropiar de su propiedad. Hermano, aquí hay mucho que hablar. Aquí vamos a hablar de los conflictos familiares por causa de la ausencia paterna. ¿Dónde estás, papá, cuando tus hijos te necesitan? Yo les doy todo lo que necesitan. Traen sus buenos tenis de buena marca, su ropa de marca, traen carro, están en las mejores escuelas. No te pregunté eso, papá. ¿Dónde estás tú cuando ellos están creciendo? Tu viña está creciendo. Tu viña está creciendo.
Y otros se quieren quedar con ella. El detalle aquí es la ausencia del padre. Papá, le quieres llenar con cosas a tu familia. Los hijos no necesitan cosas, necesitan a su papá. Amén. Sí necesitan estudios, sí necesitan, claro que sí, pero no es lo más importante. Si ellos tienen aquello y no te tienen a ti, nunca serán la persona que pudieran ser si te tuvieran a ti primero. Papá, esfuérzate por darte tú a ti mismo a ellos. Dales amor, dales tiempo, dales oídos. Ámalos con los oídos. Amén. Ámalos con los ojos, ámalos con la vista. Míralos, voltealos a ver. ¿Dónde están los papás en esta generación, hermanos? ¿Por qué hay tantas mujeres con el pelo verde o de colores, con pañoletas verdes? Porque el papá dejó la viña sola y la mujer buscó la manera de gobernarse a sí misma, de cuidar su casa, de sacarla adelante. Y cuando tú quieres recuperar el control ya no puedes. Es un tema bien amplio, mis hermanos. Dejan que alguien más eduque a sus hijos. En la escuela les enseñan, en la iglesia les enseñan, pero también en la calle les enseñan. Y aún en la escuela se infiltran los que también enseñan otras cosas que tú no quisieras que tus hijos aprendan. ¿Dónde estás, papá? Miren, hermano, qué paradójico. Cuidando de su casa, descuida a su familia. No es lo mismo la casa que la familia. Cuidando la casa, descuidan a la familia. Ahorita, mis hermanos, es un tiempo de que el amor, como lo dice la Escritura, se está enfriando, se ha enfriado. Y una casa sin amor, hermano, no funciona. El amor es sufrido, es benigno. El amor no es ansioso, no se envanece, no busca lo suyo. 1 Corintios 13. Los papás, hermanos, necesitan amar a sus mujeres, necesitan amar a sus hijos de la manera correcta. De la manera correcta. Ahora, ¿se puede recuperar un hogar? Sí se puede, pero se sufre. Hay muchas pérdidas. Si ustedes miraron cuánta gente inocente murió aquí para que el dueño diga, voy a tener que ir en persona a recuperar mi viña y a lo mejor con el ejército, no sé qué autoridad me va a acompañar, pero yo voy a echar afuera a los que no quieren soltar mi viña. ¿Se puede recuperar una casa? Sí, pero hay lágrimas, hay dolor, hay desconfianza. A veces, hermanos, ya no se cree, ya no se confía. A veces se hacen tantas promesas y no se cumplen que ya una promesa más ya no la aguantan en tu casa. Amén. No, ahora sí, ya voy a estar con ustedes, les voy a dedicar tiempo y X. Ni nada. Nos vamos a ir de vacaciones. Se atravesó algo y ya no hubo vacaciones. ¿Y cuántos papás llegan a viejos, hermanos? Y dicen, bien hecho, buen siervo fiel. ¿Cuántos se pueden decir a sí mismo? Lo hice bien. Mirarse al espejo y decir, lo hice bien. El detalle es que los hijos pueden aún fallar aunque hicieras algo bien. Y eso sería otro tema.
Pero sin duda, hermanos, estas parábolas nos enseñan muchas cosas. Lucha por recuperar tu viña. Si tu viña está en las manos de alguien o de algo, de alguna situación indeseable, recupérala, pero te va a costar, no va a ser fácil. A veces hay que pedir perdón, hay que humillarse, hay que hacer un lado el ego, el orgullo y decir, perdón hijos, perdonen, mujer. Y esto si nada más fue descuido por cuestión laboral. Pero hay veces, hermanos, es descuido por andar de románticos en otras partes donde no se debe, y después se quiere recuperar la casa y ya no se puede. Recuperar no es fácil. Habrá pérdidas, pero hay que luchar, hermano, para recuperar a la familia. Hay cosas, hermanos, que la mujer puede lograr sola, sí, pero no, la mujer, fíjate bien, no puede hacer tu parte. Cada quien tiene que hacer su parte. Hay veces las mujeres somos las que no queremos. Pues búsquele la manera, así como la convenciste para que se casara contigo, ahora convéncela para que quiera. Bájale el cielo y las estrellas, pero cúmplele. Amén. El hogar, mis hermanos, siempre vale la pena restaurarlo, reconciliarse, buscar hasta la medida de lo que sea posible, mis hermanos, arreglar la situación a tiempo, a tiempo. No sé si algo llegó a tu corazón en esta última parábola, pero sin duda que nadie puede cuidar tu casa mejor que tú. Papá, no la rendes, no se le encargues a nadie más. Amén. Miren, en el libro de Génesis que estamos estudiando los jueves, Potifar le encargó su casa a un joven muy buen administrador que estaba administrando muy bien su casa, pero era tan buen administrador, pero era joven y muy guapo. La mujer, ¿qué hizo? Le echó el ojo. Pero ¿dónde estaba Potifar? ¿Por qué le deja su casa a un desconocido? ¿No crees que pueda pasar? Yo no te estoy mandando a que seas celoso de tu mujer, pero cuídala, porque si tú descuidas tu viña, otro puede venir a cortar las uvas. Cuiden a sus esposas, varones. Cuiden a sus esposas. Cuiden a sus mujeres. Cuiden a sus hijos. Cuiden a sus hijas. Ámenlos, ámenlas. Amén. ¿Verdad que estas parábolas se aplican bien al hogar también? Toma la parte que el Señor te ha hablado, son 3 ejemplos, pero cada una de ellas nos habla a nuestra realidad. Que Dios bendiga nuestros hogares, en la medida que también nosotros nos esforzamos en que Dios habite en nuestros hogares. Si honramos a Dios, Dios nos honrará a nosotros. Si nosotros tenemos en poco a Dios, entonces Dios también nos tendrá en poco. No porque Él quiera tenernos en poco, sino simplemente porque nosotros no le damos lugar en nuestros hogares. Dios es un caballero, mis hermanos, y Él no entra a la fuerza en ninguna parte donde no lo quiera. Donde a Dios no se le dice bienvenido, Él mira de lejos. No aparta su misericordia, porque Él deja crecer la cizaña y el trigo juntos. Pero eso no significa que a Él le agrade la cizaña. Amén. A Dios no le agrada la cizaña, pero por no dañar el trigo, la permite. En su momento, cuando el trigo esté maduro, entonces será tiempo para arrancar la cizaña. Amén. Recuerda esta palabra, hermano. Disfruta este día, pero también analízate. Escudriñate a ti misma. Piensa si lo que tu mujer te ha dicho tantas veces tendrá razón. Que a veces decimos, ay, es
una exagerada. Hermano, le compartí a mi esposo el otro día algo que escuché y se me hizo muy serio. No te quejes de una mujer que se queja. No te quejes de tu mujer cuando se queja. O no te preocupes por tu mujer cuando ella se queja. Preocúpate cuando ella te ignora. Preocúpate cuando ella guarda silencio y ya no dice nada. Hagas lo que hagas. Que ya te ignora. Preocúpate de eso. Si tú ves que tu mujer ya te ignora, ya no te dice nada, ay, qué suave, qué feliz. No, estás en arenas movedizas. Amén. Sí. Las mujeres peleamos, somos guerreras, luchamos por la casa, por el esposo, por los hijos. ¿Cómo lo hacemos? De muchas maneras, pero sin duda que una de las formas es diciendo las cosas. Por eso digo yo a las mujeres el don del habla. Hablamos más que los hombres. Preocúpate cuando tu mujer ya no te habla. Preocúpate cuando tu mujer ya no se queja. Preocúpate cuando tu mujer ya no te cela. Preocúpate. Amén. Mira su rostro, varón. Y todos los que estamos aquí. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Porque tu palabra es viva, porque tu palabra es eficaz. Porque tu palabra penetra dentro de nosotros. Conoces todo lo que hay en nuestro interior, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón. Y sabes, Señor, en dónde tu palabra hoy ha tocado, ha redarguido, ha corregido, ha animado, ha inspirado. Pero, Señor, yo sé que tu palabra no volverá vacía. Toca cada vida, toca cada corazón. Especialmente hoy oramos por los varones, por los papás, por aquellos, Señor, que han formado un hogar y lo han sabido mantener o tal vez lo han perdido. Pero siguen siendo padres, siguen teniendo una responsabilidad. Te ruego, Dios, que dé sabiduría al varón, para que en la medida de lo posible haga todo lo que está a su alcance para cuidar de su casa, de su matrimonio y de sus hijos. Dios, necesitamos padres que amen, que cuiden, que provean, que estén presentes en el hogar, que no seas un padre ausente. Físicamente puedes estar ahí, pero ausente. Puedes estar ausente ya porque la situación te obliga, pero puedes estar presente porque decides estar presente en la vida de tu familia, de tus hijos. Padre, haz una obra nueva en cada hogar, que donde hay algo que rescatar, se ha rescatado, como esa viña que se recuperó con lágrimas, hubo pérdidas, pero se recuperó. Dios, que si nuestros hijos están en etapa de rebeldía y vemos que hay cizaña creciendo en sus corazones, Señor, da sabiduría al Padre, mi Dios, para que solamente siga regando con amor, con paciencia, con dedicación, Señor, la vida de sus hijos, sabiendo que a su tiempo también el trigo va a madurar, también el trigo, Señor, va a dar su fruto, y será el momento, Padre, para que la cizaña sea arrancada, sea quitada. Padre, gracias por cada una de estas parábolas con las que tú nos has hablado. Nos has hecho ver que tú cuidarás de nosotros, de nuestras familias, aún, mi Dios, cuando no está en nuestra mano el proveer. Por alguna situación especial tenemos a Jehová nuestro pastor y nada nos faltará. Dios, trae paz y descanso al corazón del varón. Ayúdalo a descansar en ti, a fortalecerse en ti, a renovarse en ti, a rejuvenecerse como el águila, Señor, en ti, Padre. Inspíralo para que se levanten a ser mejores padres todavía, Señor, mi Dios, a dejar malas conductas, malos hábitos, descuidos y cosas que ellos reconozcan hoy, mi Dios, que han hecho mal,
entre las cosas buenas también han hecho cosas malas. El trigo y la cizaña también han brotado en sus corazones como padres. Han hecho cosas buenas por sus hijos, pero también han hecho cosas malas por ellos. Señor, permite que hoy la cizaña sea descubierta y sea arrancada del corazón del Padre, para que solamente el trigo de la palabra produzca fruto en su vida, Señor, y tenga, mi Dios, semilla para seguir sembrando y siendo de bendición donde quiera que esté. Gracias por tu palabra, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Señor, bendiga sus vidas. Amén.